Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar esta tarde de diálogos. Está con nosotros, como les habíamos anticipado, el señor economista Mauricio Pozo, ex candidato a la vicepresidencia de la República en la primera ronda de este proceso electoral, pero un economista al que recurrimos siempre, los medios de comunicación, para el análisis y los conceptos que él suele darnos. Nos invitan a la reflexión. Pero ahora le preguntemos, bienvenido economista, buenas tardes, una evaluación de su campaña. Se veía, no sé, hasta una semana antes, una mayor perspectiva. No es que la votación sea mala, pero se le encontró a usted en las calles del país, recorriendo la Plaza Grande incluso, ¿no? Marchando frente al Palacio. Esta experiencia y una evaluación de lo que pudo haber pasado al binomio y al vicepresidente, que quizá más se comentó seriamente como candidato economista. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. A veces dicen que los meteorólogos no le aciertan nunca, ni los economistas tampoco. Creo que los analistas políticos menos. Y los encuestadores inclusive menos. Efectivamente, nosotros habíamos dicho con Cintia que estábamos en segunda posición, no por un mensaje sobre bases inciertas, sino sobre bases que teníamos. Yo inclusive el mismo día de la elección, en la mañana, a las 10 de la mañana, que tuvimos un primer corte de unas primeras votaciones, teníamos una diferencia pequeña con Guillermo Lasso, y decíamos, como la gente en la costa vota en la tarde, esto se puede dar la vuelta, porque claro, la fortaleza de la votación de Cintia estaba más en la costa que en la sierra. Pero bueno, terminó como terminó. La respuesta es, esto es decisión de la gente. Un comportamiento de la gente. Comportamiento de la gente decidió lo que hay que respetar, es la democracia, y sobre esa base, ese mismo día nosotros salimos en la noche, habló Cintia Viteri reconociendo el triunfo de Guillermo Lasso, obviamente el apoyo que nosotros estamos dando a esa candidatura. ¿Había conversado sobre ese tema de que si ustedes no pasaban? Habíamos hablado muy poco, porque no teníamos esa posibilidad. Más bien era más bien una posibilidad baja. Claro, sabíamos que estábamos pegados, sí, pero no con 12 puntos. Pero bueno, esa es la política, por eso digo que y antes de hacer esta declaración, ustedes conversaron entonces ese mismo día para hacer esa declaración. Ahí nos reunimos con Cintia, conversamos, estuvo también el abogado Nebot, con otra gente que estuvo del grupo, del partido, y se decidió, no hubo ni siquiera discrepancias. Todos opinábamos que había que hacerlo, y que esa era la postura lógica y la postura ciudadana más adecuada, y además porque creemos que es así, y eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos. Cintia, como candidata a la presidencia, salió, explicó lo que sucedió, se aceptó el resultado, y se indicó que nosotros estamos en la posición de apoyar a Guillermo Lasso. Al otro día Nebot también salió en una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil, que yo por cierto estaba ese momento con él ahí en Guayaquil, y yo ese mismo día también salí a los medios a través de un video que circuló en redes sociales con la misma posición. Así que ese es un poco el resultado de los acontecimientos. Antes de avanzar en el tema de las elecciones y todo eso, usted que recorrió el país, ¿encontró unas necesidades distintas a las que había visualizado como analista, quizá antes de aceptar la candidatura? ¿Cambió la visión? Usted tiene experiencia de haber sido ministro, por lo tanto no es que he cambiado mi forma de pensar. Obviamente yo sigo creyendo en lo que sigo sosteniendo. Y como antes de candidato y ahora
usted me va a encontrar que voy a decir más o menos lo mismo sobre los distintos temas. Lo que sí es que uno lo sintió mucho más cerca. Es un enriquecimiento personal, se palpó y además se enteró de otros problemas que no dicen las cifras, que están, pero están ahí. Problemas que hay que resolver y que no podemos dejar de lado. Voy a citar solo un caso. Nosotros en el recorrido que hicimos estuvimos en Pedernales, por ejemplo. Hablamos con los pescadores de Pedernales. Los pescadores de Pedernales les asaltan en alta mar cuando pescan. ¿Quiénes les asaltan? Los piratas. Claro. ¿Quién debe cuidar eso? La policía no tiene acceso al mar. Es la Armada la que tiene acceso. Por alguna razón no se da abasto, pero al final no cubren. Les asaltan, les roban la producción, les roban el celular, les roban el motor. Eso hace pues que ellos sin eso no puedan pagar el crédito que tienen para poder trabajar, crédito al chulco, no crédito formal. A lo mejor y como ya les roban todo y no tienen que pagar, se ven obligados a vender droga. Son agentes de microtráfico, dicho por ellos, no es que... Señor, se están muriendo mis hijos de hambre. Tengo que hacer. Yo no puedo dejar eso. Me veo obligado a vender droga. Esa venta de droga al microtráfico es un problema para la juventud. Claro. Entonces entramos en un círculo absolutamente nefasto, vicioso, de que no hay crédito para ellos, que no hay seguridad para que puedan hacer su trabajo, que no tengan cómo defenderse si hay una situación de esta naturaleza. Fomentan un problema social como es el consumo de drogas. Es decir, se torna en un problema. ¿Y eso en una qué cosa perversa? ¿En dónde está eso impreso? ¿En qué cifra? Entonces, esos son los temas. Estoy dando solo un ejemplo que uno se entera cuando hace un recorrido en campaña de esta naturaleza. Y nada menos que en Pedernales después del terremoto. Con todos los otros problemas adicionales que tiene esa provincia, esa ciudad, a raíz del problema de abril pasado. Economista, este Ecuador que el estado de propaganda nos plantea como una especie de paraíso de éxito económico, la década ganada, de hecho es la publicidad. Ya en la realidad, en esto que usted ha palpado y en base a este ejemplo, ¿las carreteras sirven para enfrentar eso o no? Francisco, no puede haber más fiasco que afirmar que ha habido una década ganada o que ha habido un milagro ecuatoriano. O sea, la peor calificación, lo más alejado de la verdad es indicar eso. Es una década ganada. Y le voy a decir varias razones. Este país tuvo de los 10 años que estaba en el poder, el gobierno, 8 de abundancia de fondos. Tuvo un problema del terremoto, que levantó recursos por un monto superior, quitando el drama humano a lo que demandaba la reconstrucción. No ha llegado. Hasta ahora. Conversando en la campaña con la gente de la zona, me hablaban que habrá llegado un 30% del monto que esperaban, pero no ha llegado más. Sigue la zona cero como hace un año atrás. Está tal cual, encerrado con seguridad de las Fuerzas Armadas, ahí no se ha topado nada. Y obviamente la gente sigue desesperada. Y mucha gente sigue durmiendo en carpas cuando el gobierno regala casas en Cuba. Es decir... hay una diferencia de inversión. Con 8 años de bonanza, a pesar de esta situación particular. Un precio del petróleo que bajó, pero ahora el precio del petróleo está en promedio en 45, 50 dólares. Yo hubiera querido tener un precio del petróleo. Es un buen precio. De 18 a 20. 18, 2 años seguidos. 2 años seguidos. El de mercado estuvo en 24, entre 28 y 30, que se ahorraba la diferencia, como recordamos. Pero lo que digo es, no puede haber mentira más real, mentira dogmáticamente, paradójicamente real, que hablar de una década ganada con estos resultados. Y los niveles de pobreza, los problemas de desnutrición siguen existiendo. Hay cifras que la gente no conoce, pero que son reales y que uno se da cuenta en el momento que recorre el país. ¿Por qué entonces este sector de una parte de la clase media alta y un sector muy poderoso defiende un sistema como este, lo que está pasando? ¿Usted les ha entendido? ¿Ha conversado en cada provincia así a sectores económicamente y con los más pobres también? Quizá el bono, la triplicar el bono les llama la atención. Bueno, hay mucha gente que
sin duda le va a agradar que le tripliquen el bono. Pero hay mucha gente que ya no tiene el bono. Ya. Porque el monto de beneficiarios y el monto asignado ha bajado sustantivamente. Más bien ahí haber que preguntar y quién da cuentas de ese subsidio recibido por gente que probablemente nunca necesitó recibir el bono, porque se bajaron a la mitad y aquí no pasó nada, no es que bajaron el subsidio a la mitad y no pasó nada en el Ecuador. ¿Cuán mal focalizado habrá estado? Que había como eliminar el 50% y no proteste. Pero y la plata que se entregó durante tantos años de manera excesiva, ¿qué pasó con eso? Entonces, yo creo que es una mezcla de cosas, es la propaganda permanente, diaria, a todo nivel, el atosigamiento de lo bueno que hace, que dice el gobierno que es, que yo creo que de alguna manera marea a la gente. Yo sigo muy sorprendido de la votación que sacó el candidato del gobierno, más allá de que tengo muchas dudas de la verdad, sin duda alguna, sin duda alguna. A estas alturas, lo que yo creo con es la que declaración del general Castro, obviamente nadie tiene las pruebas, claro, pero yo creo que lo que pasa es que no les alcanzó y por eso se armó el lío que se armó al último, pero a mí me sorprende que hay una votación con lo que estamos viendo que pasa en el país. Lo dicho por el señor general Castro, ex comandante del ejército, le escuchaba esta mañana al ministro de Defensa, pero no decían que él era el correísta, que él era todo, y ahora le están... Bueno, pero el que salió a decir es él, ¿no? Nadie le dijo que no, que haga eso, él dijo solito. Él solito. ¿Y qué es porque le votaron? ¿Por qué le habrán votado? ¿Por la carta que puso en defensa? Yo creo que es una mezcla también de varias cosas. El gobierno y el presidente actúa muy emocionalmente cuando algo le molesta, y seguramente le molestó algo que dijo afuera. La carta esta que puso en nombre del Consejo de Generales, ¿no? Sí, yo creo que eso es un tema, probablemente hayan eventos previos que no salen a la luz pública, y esta fue una gota más que derramó el vaso y afuera. ¿Cuántas remociones de primeros mandos ha habido en los últimos 10 años? ¿Habrá habido 100 generales que han salido? Por lo menos. Sí. Más o menos. En las tres ramas, sí. Lo que sí esto es, Francisco, a mi criterio, es absolutamente sintomático de el uso que quieren darle a las Fuerzas Armadas para fines políticos y electorales. No se ha respetado, integrar al partido. No se, de alguna manera, sí. No se ha respetado el que las Fuerzas Armadas sean del Estado ecuatoriano, no del gobierno de turno. Así como la Policía Nacional. Claro. ¿Cómo se diferenciaría eso? ¿Usted como ministro de Defensa alguna vez les puso condiciones para eso? Bueno, yo nunca fui ministro de Defensa. De Finanzas, perdón. No, bueno, mi relación fue muy cordial siempre con ellos y de mucho respeto, pues ellos tienen su propia estructura, su propia lógica, su propia forma de pensar, incluso su propia algunas cosas, no, esto no se puede por el Estado. Bueno, yo creo que ahí yo también les dije muchas cosas, no. Yo me recuerdo en su momento... Esto no. Claro, me acuerdo una vez que querían cambiar los 4x4 para las operaciones en el Oriente, estamos atrasados de las asignaciones para salud y educación. Les dije, oigan, ¿qué quieren? ¿Que nos mate la gente aquí comprando carros nuevos cuando no podemos transferir? O sea, prioricemos el tema. Pero conversando con ellos. Pero hablando y explicando por qué no hay cómo hacer ciertas cosas. Pero no a lo macho y a lo bruto, digamos, aquí diciendo, se hace esto y punto. Esto es y el país. Que no le gusta, esto no es una empresa, el país necesita un presidente, no necesita un gerente propietario. O sea, aquí no hay dueños. Aquí hay autoridades, que es distinto, pero dueños no hay aquí. Aquí el país es de todos. La riqueza nacional es de todos, los recursos públicos son de todos, no es del gobierno. Eso es a veces algo que no se quiere decir o entender. Dice, ¿no? Sí, dice, la Revolución Ciudadana financia esta obra en todas las avenidas y calles de este país. ¿Y cómo hace el gobierno la obra pública? Con la plata nuestra, pues, con los impuestos nuestros. Esa es plata nuestra, no es plata del gobierno. Él está temporalmente administrando los recursos que yo le entrego para que haga cosas. A veces como que se sueldo y ganan su salario. Claro, pues. Y tienen toda una cantidad. Claro, entonces ellos no pueden manejar como que fuera plata del portafolio propio de ellos. Eso no, la cosa no es así. Economista, si hay que hacer una evaluación económica, ya lo más urgente que debemos hacer, ¿qué será? ¿Deuda externa?
fiscalización para... Lo que menos podemos hacer, Francisco, es decisiones aisladas o no concatenadas. Yeah. Lo que necesitamos es un programa económico lo suficientemente global y lo suficientemente sólido, con respaldo internacional que regenere la confianza que el país demanda. Algo que permita, de alguna manera, poner norte a dónde queremos caminar, donde están todos los elementos de ese programa, el tema de la deuda, el tema de los subsidios, el tema de la priorización del gasto, el tema del rol del Estado, todo eso engranado de una manera cohesionada, armónica, en un programa económico con respaldo internacional. ¿Y por qué con respaldo? Porque el país requiere recursos y es la única forma de acceder a recursos baratos. Si no va a tocar seguir con los créditos absolutamente onerosos que estamos recibiendo. Economista, ¿logró cuantificar ya en esto? Porque cuando están candidatos, ya no solo de analistas, les llevan más datos y ustedes descubren más cosas. Lo que pasa es que hay que discriminar qué es deuda, qué no es deuda. O sea, si yo le meto en la deuda el 20 o el 8 de marzo lo que tengo que pagar de sueldos del 31 de marzo, me va a subir la deuda en 700 millones. No puedo hacer eso. Entonces hay que poner donde corresponden las cosas. Pero en virtud de eso el gobierno ha manejado algunas cosas que dice, esto no es deuda, esto es preventa. Pero es que también hay cosas que sí son deuda. Si yo no pago a los acreedores del Estado, a los contratistas como petroleros, como constructores, 2, 3 años, y digo que esto no es deuda, si esto no es deuda, entonces ¿qué es deuda? Pues eso, que es muy distinto a decir, tengo que pagar a fin de mes y este rato tengo una obligación de pago, eso no le puedo contabilizar como deuda pública. Pero si ya tiene 2 años de atraso y es una obviamente deuda que se va hay principios básicos sobre los cuales uno puede catalogar una obligación del Estado como deuda pública. Podríamos decir como principio que lo del presupuesto que se ejecuta en el año, que puede retrasarse, eso no es deuda. Lo que pasa es que en el presupuesto está la deuda. Está la deuda. Está la deuda y está todo lo que hay que pagar que no está incluido en el concepto de deuda, pero que sí es deuda. Los anticipos petroleros, la deuda del Estado con el Banco Central por el uso de las reservas internacionales, la deuda de corto plazo, que normalmente no es deuda cuando es aleatorio o es de vez en cuando, pero cuando es del 1 de enero al 31 de diciembre pago y el 1 de enero siguiente nuevamente hasta el 31, eso es deuda aquí en la China. Entonces hay ciertos criterios básicos sobre los cuales uno tiene que tener claro de que sí es una obligación del Estado que se le puede catalogar como deuda. ¿Y cuánto más o menos será de lo que es catalogado como deuda? Menos de 50,000 millones de dólares. Menos de 50,000. Así es. Subió de 38 a 50,000. Así es, estamos hablando más del 50% del PIB. Y hay que decir algo también, es bueno que el país empiece a conocer una forma de salir del problema, aunque suene esto raro lo que voy a decir, es generar más financiamiento, más deuda. Más deuda. En una primera etapa para poder... Pero para cambiarse. Claro, primero para poder ponerse al día con ciertas obligaciones y segundo para que eso venga acompañado de una reducción de riesgo y poder cambiar la deuda colocada en forma onerosa por deuda más barata y después tener un proceso de joroba que se llama, es decir, viene la deuda, crece al principio a la cresta y después tiende a caer. Eso es un tema un poco más técnico, pero yo creo que eso va a demandar el periodo de gobierno. Yo creo que los 4 años. Sí, yo creo que se va a endeudar el país unos 2 y a partir del 3º o 4º año vamos a ver una tendencia decreciente. Estos son los problemas de los excesos, Francisco. Esa es la herencia del exceso de gasto público y el endeudamiento en condiciones desfavorables que se está recibiendo por el nuevo gobierno y que tiene que hacer frente, porque el 24 de mayo se siente un nuevo gobierno y el 31 de mayo tiene que pagar sueldos. No puede decir, cóbrenle al gobierno anterior. Sea quien sea Moreno o Lasso, esto tendría que enfrentarlo así. Sí, ¿usted cree que con Moreno esto va a seguir como una cascada sin parar? Lamentablemente yo no veo ninguna diferencia, al menos hasta este momento, entre lo que ha dicho el candidato Moreno y lo que ha dicho Correa. O sea, aquí probablemente lo que veremos es la continuación de un desorden,
de una falta de norte, de una falta de programa económico, y seguiremos en la vender esto para comer, vender esto mañana para seguir comiendo, endeudándonos por acá para continuar, hasta que podremos acercarnos a lo que Venezuela está viviendo. ¿La deuda está dentro lo del seguro social o no? ¿Eso es deuda también? A ver, la deuda que tiene el Estado con la seguridad social, eso es deuda. Es una obligación. Lo que pasa es que contablemente la eliminaron. Es como que tú le quitas del balance. Pero eso sería ilegal. Pero ¿y qué? ¿Y quién nos da la razón? Pero se han hecho mil cosas, pues, Francisco. Sí. O sea, aquí han hecho lo que les ha dado la gana realmente. O sea, aquí el 40% estaba vigente en el Ecuador desde el año, si me falla la memoria, del 40 del siglo anterior. El aporte del Estado con el 40% de las pensiones. ¿Te acuerdas los estudios actuariales? Y aquí de la noche a la mañana se borró. Yo quisiera también que mis deudas se borren así de fácil. Esto no hay cómo hacer. Y la deuda, perdón, de la seguridad social. Sobre salud. Pues ya, esto no está en el presupuesto del Estado, porque eso no es gobierno central, pero sí está en el presupuesto consolidado de todo el sector público, que es parte de las finanzas públicas también. Eso es importante distinguir, porque el presupuesto general del Estado es solo el gobierno central, más una que otra entidad adscrita, pero no están los gobiernos seccionales, no está Petroecuador, no está el Seguro todo el Estado. Claro, que es cuando uno hace política fiscal, tiene que también tomar en consideración todo el resto, porque eso también es gasto público. Porque claro, ¿y cuánto será el gasto público de los gobiernos, fuera del Verás, el presupuesto del Estado, más o menos, para dar un número muy redondo, son 30.000 millones de dólares. Con el resto del sector público se te sube más o menos a unos 38. Unos 8 cerca de 40 10.000 millones de dólares que están. Lo que pasa es que lo que es, por ejemplo, gasto para el un lado es ingreso para el otro. Por ejemplo, ¿qué es gasto para el presupuesto general del Estado? Las transferencias que hace a los gobiernos seccionales. Claro. En cambio, para la contabilidad del gobierno es un ingreso que reciben del gobierno central. Entonces, el dato que uno consolida, el dato que incorpora el resto del sector público, tiene que netear, llamémoslo, las cuentas. ¿Qué otras áreas de la economía debemos poner o debe poner el gobierno que venga en atención? Así como prendida la luz roja este rato. Como yo le he hecho seguimiento a esto y es parte de lo que hago durante tantos años, uno aprende con la experiencia a identificar dónde están los puntos, yo diría, medulares de dónde se originan los problemas. La raíz del problema de la economía ecuatoriana, donde se evidencia todo en más problemas de crecimiento económico, recesión económica, desempleo, el sector externo débil, sobreendeudamiento, etcétera, etcétera, tiene básicamente una raíz fiscal. El desorden fiscal te genera cosas que la gente y en general la ciudadanía no alcanza a divisar. El desorden fiscal te desarregla el sector externo, te genera problemas en la liquidez, te genera problemas en el endeudamiento, no prioriza el gasto, hace que el Estado se meta en cosas que no tiene que meterse, es decir, te desordena toda la economía. Todo. Entonces, si hay algún tema medular que hay que recuperar es el ordenamiento fiscal. Pero en la situación actual, y eso es importante también decirlo, yo no quiero dar recomendaciones, doy opiniones, yo no entraría a ajustar todo por ordenar de una sola, hay que hacer un programa gradual de ordenamiento fiscal. Porque en una situación de recesión, si tú entras a ordenar ajustando demasiado, comprime todo. Le pasa lo que le está pasando a Macri, se te va la mano en el ajuste y pierdes posibilidad política de aplicar un programa económico. Entonces, no es un tema que hay como aventurar y hay que saber de esto, Francisco. No hay como poner a muy novatos en este tema. Este tema no es tan simple. Pero, y esto que dice, y que por primera vez veo un economista que nos plantea, hay que tomar medidas, pero sin perder el capital político, o sea, sin perder... Es que si no lo puedes hacer. Claro. Pero si te demoras mucho, en cambio, tampoco pero pierdes capital político. Si se demora mucho el gradualismo, llamémoslo así,
se te van las herramientas políticas y pierdes apoyos. Y dices, ya usted dijo que iba a crecer la economía y ya no creció. Y usted dijo que iba a recuperarse el empleo y no hay recuperación. Entonces pierdes poder político. Entonces es un tema de una suerte de equilibrista, donde tú tienes que ir manejando los pesos, los contrapesos, los tiempos del cronograma, los instrumentos, qué primero, qué después. Y para eso necesitas conocimiento y necesitas experiencia. Con una asamblea en contra, y usted como ministro de Finanzas tuvo un congreso en contra. Todo el periodo, los 2 años. ¿Cómo se logra? ¿Es necesario tener un congreso que esté así como ahora 100 para defender? Sí es necesario, Francisco. Sí. Sí es necesario porque no puedes hacer todo lo que necesitas hacer. Por decirte, yo pude avanzar mucho en el tema que estaba bajo mi administración, todo lo que son indicadores macroeconómicos avanzamos bien, la baja de la inflación, el crecimiento, el equilibrio fiscal, etcétera. Pero las reformas que son las necesarias para que eso pueda sostenerse en el tiempo. Hay que hacerlas a través de una reforma tributaria, una reforma laboral, todo eso requiere apoyo de la Asamblea en este caso. Y ahí necesitas acuerdos políticos. Y si es que no le dan, eso se bloquea y se daña el programa. Se te daña el programa o el programa te da resultados por plazo corto y empieza después a deteriorarse. Entonces, ese es el problema. Yo creo que el país requiere un gran acuerdo nacional. La situación ahora no es como para dejarle al gobierno solito. Por más buenas intenciones que pueda tener, si no hay un apoyo de la ciudadanía, si no hay apoyo de todos los sectores, es muy difícil que el gobierno pueda alcanzar a todo lo que quiere lograr. Pero esta mayoría de la asamblea que está ahí, que sembró dudas de su propia existencia, puede en un momento dado decir no queremos que se desmonte esto y bloquear. Yo aspiraría que el gobierno, que espero que sea el de Guillermo Lasso, aplique decisiones y políticas que vayan a favor de la ciudadanía del país, y ahí yo creo que toda la oposición tendría la responsabilidad de apoyar. O sea, ¿quién va a estar en contra de eliminar el impuesto a la salida de divisas, o eliminar el anticipo del impuesto a la renta, o eliminar las salvaguardias de importación, todos los impuestos excesivos? Pero eso no es como dice el gobierno, está eliminando impuestos que le benefician solo al sector que él representa, dice. No, lo que pasa es que no entienden, creen que porque yo bajo la tasa o elimino el impuesto recaudo menos, puedo recaudar más porque activo la economía. Y la gente y las empresas pagan más por impuesto al valor agregado y por impuesto a la renta igual las personas. No hay que ver la economía, no hay cómo verle como foto. La economía es dinámica en el tiempo, no hay cómo... Está viva, se mueve y depende de Además, eso no se hace sin arreglar el resto. Hay que arreglar la parte del gasto. No puedo topar solo el ingreso y no topar el gasto, tengo que topar el gasto también. Entonces, por eso hablo e insisto de un programa económico global comprensivo para poder dar la señal de estabilidad y de confianza que se requiere. Para el debate político usted debe haber estudiado las propuestas de uno y de otro. ¿Estudió la de Lasso y su...? Sí, por supuesto. ¿Qué diferencias encuentra entre lo que usted nos plantea como análisis y lo que cree que el país necesitaba y lo planteó como candidato, entre lo que él planteaba y lo que la propuesta de Cynthia Viteri? Para empezar, yo digo, ha habido más coincidencias que diferencias. Diferencias sí ha existido. Por ejemplo, nosotros, y ahora lo digo de igual manera, no creo que sea el momento, por ejemplo, en que haya la libertad de escoger a dónde uno puede afiliarse para una jubilación. El entorno, la coyuntura, el momento no da para estar pensando en administradoras privadas. Aquí hay que fortalecer al Seguro Social, porque si no se le da una mano con todo lo que le han hecho, va a quebrar. Y no vamos a poder acceder a jubilación ni nosotros, peor los que siguen atrás. Entonces, este es un tema que, por ejemplo, ha habido una diferencia con lo que ellos han sostenido. No sé si lo sigan manteniendo, pero en algún momento ese fue un debate, digamos, que ustedes lo plantearon. Sí, ese es un tema donde... Claro, o sea, creo... Otro tema que suena bien en el papel, pero que en la práctica no hay cómo hacer, es
tener salarios diferenciados por debajo del mínimo vital, con el afán de que la gente se vincule. Eso suena bien, pero en la práctica esto es muy complicado. Políticamente es difícil, es una figura de precarización laboral, o sea, por ahí no veo... De ponerle edades y tiempos, si hay un estudiante que quiere trabajar 4 horas... Eso sí. Lo dice, las 4 horas de acuerdo al mínimo vital. Pero sin que nadie gane menos del mínimo. Claro. Y que si trabaja 2 horas, pues el proporcional en la afiliación al seguro, en los décimos, en toda la cosa. O sea, sobre eso... O sea, no debemos transigir en que se pueda, de alguna manera... No es que se necesita eso, Francisco, porque si no hacemos eso, hay actividades que necesitan la opción de trabajar por horas y que no lo pueden hacer. No piensen que el trabajo por horas es a favor del empleador, solo. Es a favor del empleador, pero es a favor más del empleado. Los chicos que son emprendedores, que no quieren ser empleados de nadie, que necesitan un ingreso para poderse ayudar, inclusive para su propio proyecto de emprendimiento. Ahora con la ley actual no lo pueden hacer. Hay que modernizar la ley, hay que darle un carácter mucho más adecuado a la coyuntura actual. Madres solteras que pueden cargar el niño 2, 3 horas y pueden trabajar el resto. Con la estructura actual no lo pueden hacer. Con un esquema laboral moderno lo podrían hacer. Eso va a ayudar a que haya gente que tenga un empleo por horas, un empleo que le permita ayudarse, un ingreso fijo y pago al seguro social. Entonces es a favor del empleo, esto no es en contra del empleo. ¿Qué otra cosa encontraba usted la diferencia? Seguro social y trabajo, que es realmente una de las necesidades. Seguro social, básicas. Trabajo, y yo creo que, por ejemplo, hay ciertas actividades que no requieren financiamiento excesivo, o sea, financiamiento de 30 años para la agricultura, eso no existe, o sea, no hay producto agrícola que demande 30 años, la más larga es la teca que necesita 15, 16 años. Claro. Pero son más bien el financiamiento de plazo corto que se requiere. La mayoría de la producción agrícola en el país, yo no soy conocedor de absoluto, es ciclo corto. Sí, claro. Y sobre todo, Francisco, que buena parte de la producción, del financiamiento de la producción agrícola no llega. No llega porque el que presta el banco le exige garantía real. Claro. Que yo entiendo la posición del banco, pero es complicado en el sentido de que, por decirte, un productor de camarón, que las piscinas de los manglares no son propiedad de la gente, eso es concesión del Estado. Entonces, para uso. ¿Cómo tú pones un activo real, el terreno, llamamos esto la piscina, si no es tuyo, no lo puedes hacer? Pero sí podrías poner la producción o el flujo que te genera como garantía. Es decir, hay que darle figuras a cosas. Y sobre todo lo que es financiamiento a pequeña y mediana empresa. Ese es el grueso del país, en número de personas y en lo que capta de mano de obra, si el objetivo de empleo es el que queremos lograr. Entonces, hay bastante por hacer. Hay bastante por hacer y usted diría de los proyectos presentados por el señor Lasso, que es el otro candidato, o por el licenciado Moreno, del bono, usted dice, ¿de dónde se puede financiar? Lo que pasa es que la triplicación del bono ya es un insulto a la lógica de cualquier persona. Pero puede ser un caramelo para algunos. Sí, pero no por ganar votos voy a entrar en el exceso de la demagogia. Pues, o sea, triplicar el bono de desarrollo humano. La gente lo que necesita es salir de la pobreza con trabajo. O sea, no que le garanticemos la pobreza. Pero claro, es eternizarle la pobreza. Entonces pongan el mínimo vital, pues entonces a este paso. Y ya nadie trabaja. No, pues por ahí ahí no se resuelven los problemas. Si la misma gente está recibiendo el bono de desarrollo humano 10 años, ha sido un fracaso el programa económico. Porque todo subsidio tiene que ser temporal. Que vaya en los mismos modos, pero que la gente vaya saliendo, pues. Vaya saliendo a tener un nivel de vida mejor y que ya no necesite el apoyo del Estado. Al apoyo y es perverso, es perverso. Hay que, como dicen comúnmente, a la gente hay que enseñarle a pescar. No hay que regalarle el pescado. Porque quien el Estado necesita entrar a ayudar, sin duda alguna. El Estado tiene que participar, pero tiene que ser subsidios focalizados, temporales, para que la gente vaya vinculándose a la actividad laboral. En el otro tema que plantean, lo del trabajo, muchos analistas han dicho que, como los dos plantean 1 millón de empleos en los 4 años, el uno 250 por año y el otro en los 4, dice. O sea, al final contamos
el millón y el otro dice que le vayan contando de 250 cada año. ¿No es cierto? ¿Es posible? Algunos dicen, no, necesito un crecimiento de la economía del 5% como base, si no, no se puede crecer. Si no, están mintiendo. Si no se le da todos los incentivos y las garantías para que el sector privado tenga un rol protagónico en la economía del Ecuador, no se pueden alcanzar esas metas. El único que va a dar la opción de generar 1 millón de empleos o más es el sector privado. Entonces, al sector privado hay que involucrar en el programa económico para que se hagan varias cosas, Francisco. Uno, hay que buscar incentivos para que parte de los capitales de los ecuatorianos de afuera regresen. Ni siquiera estoy diciendo todo. Claro. Que venga una parte al Ecuador para que genere empleo, y hay que darle las garantías tributarias, incentivos para que se sienta atraído y que traiga parte de su plata acá y que venga acá. Uno, dos, se requiere financiamiento a ciertas actividades medias que en este momento no tienen. Financiamiento directo para poder ayudar a que vayan saliendo. El señor que quiere poner el negocio de salchipapas en la esquina, claro, y que no hay quien le preste plata. Es decir, hay varias formas pero es el sector privado el que va a tomar ese rol. Aquí esto no es un esfuerzo sobre el gobierno solito no va a funcionar. Además, ¿y el empleo? ¿Quién da? No es del gobierno. Y además del Estado parece que además ahí no entra más. Una persona más. No entra más. Así Porque puede haber sustitución por los altos mandos, diríamos así. Pero ahí no entra uno más. Uno más. Economista, planteado esto entonces, ¿usted le compartiría su programa económico? Ha sido público, pero si le piden reunirse, ¿qué siguió con el señor Lasso? Yo nunca me he negado ni a reunirme, ni a dialogar, ni a opinar, ni a debatir. Cuando hubo que debatir... Se encontró con el presidente Correa, ¿no? Debatí con el presidente Correa. Si quieren una opinión, la doy. Para mí, por encima de todo está el país. Aquí lo que estamos jugándonos los ecuatorianos es irnos a Venezuela o tener una luz al final del túnel. Y yo creo que es obvio optar por esta otra opción, que es la que encabeza Guillermo Lasso. Economista, ¿será que usted ya nos ha hablado que a lo mejor en la Argentina y Macri como que se le ha ido la mano, dice usted, ¿no? Como que es mi opinión personal. Claro. Yo creo que ajustó en exceso, ajustó demasiado tiempo y muy fuerte en algunos casos. Ya. Y eso te genera problemas después de manejar la ¿Es justo decir que Lasso es Macri y que Moreno es Maduro? No creo. Bueno, lo que sí le puedo decir es que si Moreno sigue la tendencia, si llegara a ganar, espero que eso no ocurra, no sería más que lo que estamos viendo en Venezuela. Yeah. Eso sí me parecería terrible. Pero cada presidente, cada gobierno tiene que imponer su propio estilo y su propia lógica, y el Ecuador no es de Argentina. Además, acuérdese de algo, Argentina tenía un problema que nosotros, gracias a Dios, no tenemos, que es un problema del tipo de cambio, porque estamos dolarizados. Lo que sí tenemos es un tipo de cambio sobrevaluado, porque los costos de producción en el país en dólares han subido mucho. Es decir, el costo de vida en el país es demasiado alto. Y eso hay que buscar reducir con decisiones políticas también. Recordemos, nosotros habíamos hablado... Las salvaguardas nos ayudarán a bajar. Claro, porque el costo de importación hace que se traslade a la producción nacional ese costo. Entonces, pero son 700 u 800 millones de dólares menos de ingresos. Sí, pero tú recibes menos de acá, pero recuperas por el otro lado. Por el IVA, por estas porque das actividad económica, que es lo más sostenible en el tiempo. O sea, yo por recaudar no puedo poner el arancel en las nubes, porque produzco lo que ya produje, contrabando. Y si yo digo que nadie, que todos se cuiden la salud, entonces pongo el arancel o el impuesto a los consumos especiales de cigarrillos y licores en las nubes. ¿Qué produzco? Contrabando. Y están en todas las esquinas. Ni cuido las divisas, ni recaudo, ni tampoco la salud. Claro, entonces, no, el peor de los mundos. Entonces, las cosas hay que ponerle en los niveles técnicos que correspondan. ¿Usted diría que el mercado regula todo o no? No. El mercado es un buen asignador de recursos, pero el mercado actúa más eficientemente cuando las reglas están claras. Y el Estado está para poner esas normas.
los límites de la cancha. Es el árbitro de un partido de fútbol. Un árbitro que se haga respetar, que sancione a las faltas, al que si sale la pelota afuera, ahí que actúe. Pero los actores son ellos. Pero el árbitro no puede patear los penales, que es lo que estamos viendo ahora en la economía ecuatoriana. Que le meten al Estado en la industria farmacéutica, que le meten al Estado en los medios de comunicación, que le meten al Estado en las importaciones, que le meten al Estado en las compañías de aviación. Ese no es el rol del Estado, Francisco. El Estado está para lo que la gente necesita: seguridad social, salud, educación, seguridad, justicia. Para eso está el Estado, no está para estas otras actividades. ¿Usted va a hacer campaña, economista? ¿O se cansó de las campañas? No, yo ya hice mi campaña. Yo estoy en un trabajo ciudadano, dando mi opinión sobre la situación, y lo voy a seguir haciendo. Me siento con esa responsabilidad. Si de algo sirve mi opinión a los ciudadanos, es para explicar los riesgos que sería continuar. Además, yo creo que uno, si tiene una posibilidad de acceder a los medios de comunicación y tiene algún tipo de injerencia en la opinión de la gente, y eso es para bien del Ecuador, creo que lo tiene que hacer, y esta es mi contribución. Si es que le invita el señor Lasso, si le invita el licenciado Moreno, no sé, pues en esa apertura... No, pero es como que me diga que voy a correr 100 metros planos en 10 segundos, y ya no estoy para eso. No pongamos cosas... Pero si le invita a Lasso, usted está dispuesto a conversar, entonces. A ver, si a mí me piden una opinión sobre qué creo que debería hacer en el manejo del presupuesto del Estado, la voy a dar. No tengo ningún problema. Pero si le invita a formar parte del equipo... No, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Yo ya fui funcionario público, yo ya fui empleado público, ya cumplí ya hice mi servicio social obligatorio. Como dicen, si el país requiere, y usted que siempre... Es que usted puede colaborar con el país bajo varias partes. Y yo creo que lo que uno está haciendo, usted está colaborando con el país, dando información a la gente sobre los quehaceres, lo que acontece en el Ecuador, y yo, con mi opinión, también estoy haciendo lo mío, pagando mis impuestos, trabajando, dando empleo a los que tengo que dar empleo, y punto. En la campaña, si es que un grupo, y le estoy insistiendo, le pide que encabece ayudar a la campaña de Lasso, en la que usted ha dicho, voy a votar por él, esta es una opción, ¿saldrá? O sea, si me dicen que opine, que dé una opinión, que asesore sobre cómo hacer un programa económico adecuado, no tengo problema en apoyar, no tengo ningún problema. El voto está allá. El voto está definido. El voto es lo que no voy a hacer es... está diciendo, quisiera que tomen algo. Yo no estoy buscando chamba, Francisco. Ya tuve mi rol, además, yo cuando estuve en una de las motivaciones que tuve con el binomio con Cintia Viteri fue ese trabajo de coordinación del área económica. Para que funcione armónicamente Petroecuador con el Servicio de Rentas, con el Ministerio de Economía, con el Banco Central, o sea, ese rol de coordinador. ¿Ya programado? Claro, eso es un poco lo que se busca. ¿Y usted puede prestarles, mandarles eso? Nosotros avanzamos en lo que creímos que era importante avanzar, lo tenemos, está a disposición de quien sea, esto no tiene propiedad intelectual, esto es para el país, esto es para beneficio de todos, y si les sirven lo que hemos hecho, pues está a la orden para que lo puedan revisar, podemos conversarlo, yo no tengo ningún problema. ¿Valdría la pena entonces revisar este avance que ustedes han tenido en virtud de que había una posibilidad cierta de la segunda vuelta electoral? Economista, ¿valió la pena ser candidato? Yo creo que sí, Francisco. Yo creo que me enriqueció mucho en lo personal, aprendí mucho del tema de la realidad social del país, eso me enriquece a mí, me ayuda a ajustar un poco la tonalidad de la opinión pública, inclusive de las asesorías que se puedan realizar. Para mí en lo personal fue muy gratificante, vi que soy muy bien recibido en muchos sectores,
creo que salí ganando, no gané la elección, pero en lo personal creo que salí ganando en lo profesional, en lo personal. Por la Plaza Grande, acompañada de mucha gente en un momento en donde solo pasar por la Plaza Grande es una dificultad, y lo vi caminando, dije, caramba, este es otro Mauricio Pozo del que conocíamos, ¿no? Es que no, la política hay que darle además, a la también, ¿no? ¿Y por qué puede entrar solo el partido de gobierno a la Plaza Grande y no otro grupo político? ¿Y usted acaso la Plaza Grande es del gobierno? La Plaza Grande es del país. Pasó y la acompañaron. Pero por supuesto con el grupo de apoyo que teníamos y con todo el respaldo de la ciudadanía que nos acompañaba. En las próximas elecciones, ¿lo encontramos militando, dispuesto a ser candidato? No ha sido afiliado a ningún partido político, Francisco. Nunca lo fui. Pero está demasiado fresco mi concurso, así que ahora me pregunten. Recién regresé de unos días de vacaciones, así que estoy en estas primeras entrevistas, nuevamente haciendo opinión. Algún ratito pensaré claramente si hay algún tipo de luz para entrar a participar, pero por el momento. ¿Usted diría que la política no le asustó? No. Me recuerdo que cuando me nombraron muchos me dijeron, pero te va a tocar subir a la tarima, y me subí a la tarima y ahí estuve. Ahí estuve. Sí. Y no, me fue muy bien, sin perder la autenticidad de cada uno. Yo no voy a hacer lo que no soy, pero dentro del estilo de uno dije lo que tenía que decir. Había que adecuar el discurso, no es lo mismo hablar con gente, pescadores de pedernales, que hablar con universitarios en alguna universidad. A propósito, ¿cómo vio a la juventud? A usted, yo estuve... Me fue excelente, Francisco, y sobre todo porque como yo a los jóvenes les conozco, les he trabajado muchos años, toda mi vida con los jóvenes, he sido docente, decano, director de posgrado, entonces les conozco bastante cómo piensan, cómo se mueven, entonces hicimos una muy buena liga, una química excelente. Y estuvimos yo diría, en casi todas las universidades. ¿Les encuentra preocupados por el país o no? Porque hay gente que dice que los jóvenes, y bueno, algunos estudios nos demuestran también que no están muy interesados. Sí hay preocupación, pero también hay sectores apáticos. Muchos están cansados. Inclusive uno en los recorridos sí tiene una que otra opinión que dice, todos nos dicen lo mismo, todos en campaña vienen por acá y después cuando ya son gobierno nunca somos. Y la gente medio que tiene razón. Piden cosas y las cosas no se producen. Por eso es que cuando uno se compromete y hace una oferta como candidato a algo y llega a sentarse, tiene que cumplir lo que está ofreciendo. Porque si no se convierte en un demagogo. El último mensaje, primero gracias por acompañarnos y venir. Ya queda comprometido a lo que ha sido antes de la campaña una militancia suya, el ayudarnos a entender el país. Con el mayor gusto, queda comprometido. Con el mayor gusto, ¿no? Aprendí también del tema político también, que a uno le enriquece. La economía tiene una especie de acera paralela con la política, entonces no hay como separar. Pero eso no quiere decir que no se haga el análisis económico riguroso que siempre hay que hacer. Y siempre estaré a la orden, Francisco, para conversar, intercambiar. Además de esa... que me consta esa, yo diría, satisfacción que tenían de que esté en la política y de que sea candidato, a ellos que les respaldaron y al futuro del país, ¿qué nos dice? No, primero a los que me respaldaron y votaron por mí, muchas gracias por confiar en el mensaje, en lo que se ofreció en el binomio con Cintia Viteri, y a los que no me respaldaron, también gracias, porque participar en un proceso democrático, que eso es útil para el Ecuador. Y a ambos sectores, los que votaron y los que no votaron por mí, que piensen que esta fecha es fundamental, esta siguiente elección, donde nos estamos jugando el futuro, o nos vamos para Venezuela o tenemos una posibilidad de encontrar una luz al final del túnel a través de la candidatura de Guillermo Lasso. Yo creo que hay que pensar claramente qué es lo que más le conviene al Ecuador, y no podemos jugarnos del futuro. Nuevamente creo que ya ha habido una década de demostraciones de lo que es ir perdiendo gradual pero constantemente los principios de libertad y de democracia, y de haber tenido un manejo económico equivocado. Creo que
el país no está para eso, el país se merece un futuro mejor. Bueno, esta es la recomendación del economista Mauricio Pozo. Podríamos decir que el país ha recuperado al analista y economista Mauricio Pozo, pero también creo que se perdió un buen vicepresidente. Esperemos que la vida les lleve nuevamente a la política, cosa que yo siempre vivo diciendo que hay que hacerlo, ¿no es cierto? Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Este programa estará nuevamente a partir de las 3 de la tarde a su disposición. A nuestros amigos de Facebook, gracias por seguirnos, a los de la radio 920 AM también, y a nuestros televidentes, gracias. Nos encontramos el día de mañana.